Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este simposio con la ponencia titulada El colapso del juego en Lord of the Flies de William Golding. En esta ponencia voy a seguir los apartados habituales que se solicitan para cualquier presentación que se haga dentro de este congreso. De manera que comenzamos con una presentación de la obra. Hay que decir que esta novela de William Golding es del año 1954, es decir, que cronológicamente nos situamos en los años, en la década posterior del final de la Segunda Guerra Mundial, donde todavía estaba en la mente de, de todo el mundo, de numerosas personas, lo que supuso el final de la Segunda Guerra Mundial con la cuestión de las bombas atómicas, uso de las bombas atómicas en Japón. Y mm, lo que implicó también el final de esa guerra mundial en lo que se refiere a un nuevo orden mundial en ese momento. Se trata de una obra que habitualmente se ha estudiado desde diferentes puntos de vista. Se ha llamado la atención sobre eh, la conocida dicotomía entre civilización y barbarie, cómo se construye una sociedad, en este caso una sociedad que construyen los niños sin el apoyo de unos adultos, y a partir de ahí cómo gestionan esa situación. Esta ponencia trata de aportar como aspecto novedoso el estudio del juego, de la concepción del juego que aparece en la novela, en tanto que en efecto se trata de un aspecto fundamental en el desarrollo de los niños, ¿no? De tal manera que se van a comentar distintos aspectos en relación a la concepción que existe del juego, de los que se va a dar una base teórica a modo de introducción, y a partir de ahí se va a ver de qué manera encontramos ejemplos al respecto de cada uno de ellos en la novela. De tal manera que podemos proponer los siguientes puntos: el juego como diversión y recreación, el juego como estructura y reglas, el juego como simulación de poder, juego como justificación, como estrategia. Punto sexto es la negación del juego. Y por último, el juego como conflicto y riesgo. Lo he ordenado de esta manera porque entiendo que es la forma en la que se ve la evolución del concepto de juego en esta novela de Golding. Comenzamos con el primero, el juego como diversión y recreación. Distintos teóricos que ustedes van a ir viendo poco a poco aquí y también en el contenido del artículo que se publicará más adelante, establecen que el juego es una actividad libre que está fuera de la vida cotidiana y que la idea principal es generar el placer, ¿no? El disfrute de los jugadores. Em, Además, implica también un aprendizaje dentro del desarrollo social del individuo. Todo esto se ve ejemplificado en la novela en la llegada de los niños a la isla, donde sus primeras actividades, como son construir un refugio, recolectar frutas, etcétera, eh, se perciben como juegos, ¿eh? Como juegos que eh, desarrolla de la misma forma que también es un juego el producir fuego o la propia caza que después realizan para alimentarse, la caza de los cerdos salvajes que hay en la isla. Por lo tanto, en un primer momento, dentro de ese marco supuestamente o físicamente paradisíaco en el que está, pues también parece una sociedad un tanto idealizada o idealista, ¿no? Y en la que hay ese componente lúdico. El juego, en efecto, también debe tener, para que se dé, debe tener una estructura y unas reglas. Estas reglas pueden ser constitutivas o pueden ser implícitas. Eh, Aquí hay que llamar la atención sobre la aportación que hizo en su día Calvo, donde
hizo una división de los distintos tipos de juegos dependiendo de su factor dominante, si esto será el azar, perdón, la competición, el azar, la simulación o el vértigo, y respectivamente los llamó a cada uno de ellos Agon, Alea, Mimicry y el último Ealings. Así, esto se refleja en la novela cuando los niños, una vez que ya se reúnen, eh, tienen un primer encuentro y deciden un líder y que este líder también marca una serie de reglas en lo que se refiere a cuándo hay que hablar en las reuniones y las tareas que tienen que hacer cada uno, que tienen que hacer cada uno de ellos. El juego como simulación y poder. Ya hemos visto que hay una distinción entre mimicry y agon, es decir, entre la imitación y la competencia. Por eso hay algunos juegos que pueden tener fines serios donde pueden estar incluidas la estrategia y el control. Esto se percibe ya cuando Jack empieza a obsesionarse un tanto con la caza eh, y al principio parece ser un juego o ellos se lo toman como un juego, pero en efecto poco a poco la caza implica un grado de violencia real y que no es ninguna simulación en este caso, ¿no? De manera que esta caza del cerdo, que empieza siendo un ritual un tanto no solo necesario para la subsistencia, sino también simbólico, acaba convirtiéndose en una competición por el poder y llega a ser una identidad dentro de la tribu que crea Jack más adelante. Eh, También hay que destacar aquí los distintos juegos, entre comillas, de miedo, como el de la bestia, que sirve para controlar a los más pequeños y consolidar la autoridad sobre ellos. El juego como justificación, en efecto, el juego requiere que los participantes colaboren de una forma voluntaria, siguiendo las reglas que ya hemos dicho anteriormente. Además, no tiene unas consecuencias en la vida real. Pero existe el peligro de cuando Mimicry se pasa de Mimicry a Ealings, eh, porque esta es una combinación peligrosa. El juego permite actuar en una forma de simulación, es un como sí, pero requiere unos marcos sociales. Eh, Todo esto se ve en la novela en el momento en el que Jack y Ralph juegan a que matan a un cerdo y Robert es el quien asume ese papel. Hay un momento en el que la violencia llega a subir y cuando Robert protesta porque le hacen daño, la justificación que dan es que es un juego, ¿no? Es decir, en este caso se trata de un juego como una justificación para eludir una responsabilidad. Eh, ¿Qué ocurre si el juego es una justificación de una violencia? Pues que estamos ya un paso más cerca de justificar muertes, como ocurre más adelante con los asesinatos de Simon y de Piggy. El juego como estrategia. Eh, Aquí, siguiendo a Calua de nuevo, Agon es la competencia reglada, es decir, el juego que se basa en la igualdad inicial y en unas reglas. Y en este sentido, el ajedrez es su ejemplo más paradigmático por su carácter racional y por el movimiento previsible que tienen las piezas del juego del ajedrez. Si hay alguien que rompe ese orden, como es el caso, como dice Huizinga, de los aguafiestas o el tramposo, eh, el juego no pierde su fuerza, su sentido original. En ese aspecto, en ese sentido, hay que destacar la referencia que hay al ajedrez en el capítulo 7, que es reveladora de cómo Ralph toma el juego del ajedrez como la estrategia que él quiere seguir para poder controlar la situación. Pero no se trata del mejor ejemplo porque la isla no es un tablero de ajedrez y eh, el otro grupo que se fragmenta con Jack
hace tiempo que dejó de seguir las reglas que se pautaron. Esto nos lleva a la negación del juego. En efecto, el juego está separado de la vida ordinaria y necesitan unos marcos de interpretación. Cuando los jugadores no siguen estos marcos, entonces se pierde el lenguaje, la eficacia del lenguaje normativo del juego. Aquí el peligro que hay es que la simulación puede dejar de ser reversible y el jugador queda absorbido por el error. Es decir, es una mimicry absolutizada. Esto se puede apreciar más adelante, ya en el capítulo 11, cuando Ralph se separa del grupo e indica que no quiere seguir jugando más con sus compañeros. De hecho, el robo de las gafas de Piggy no es una broma, aunque se pueda justificar como un juego, sino que es una irresponsabilidad en relación al bienestar del grupo. De tal manera que se trata de un momento en el que el juego deja de ser una categoría compartida. No todos interpretan el juego de la misma manera, o hay algunos ya que dicen negar el juego, porque para ellos ya no es un juego, es ya otro tipo de situación, es ya el tipo de actuación que van a seguir a partir de ese momento, que es lo que ocurre con Jack cuando se obsesiona con el juego y con la caza, perdón, y quiere cazar constantemente. Hay que llamar la atención aquí sobre que el colapso final de esta sociedad que crean los niños ocurre no tanto cuando la violencia empieza, sino cuando el lenguaje del juego deja de tener ya un poder normativo sobre todos. El juego ya por último como conflicto y como riesgo, el juego en efecto crea un mundo separado de la realidad, como hemos dicho, pero si las reglas se rompen, puede haber consecuencias que son reales. Es decir, si Mimicry y también E-Links se mezclan, el resultado es la violencia real. Ejemplos de ellos son la muerte de Piggy, que es un asesinato, claramente, y la persecución final de Ralph, que es una cacería, ¿no? Han sustituido ya al cerdo por Ralph y lo persiguen para matarlo, dentro de un ritual que pertenece más a una tribu que no a una sociedad. Por lo tanto, estas diferentes concepciones del juego que hemos visto encuentran ejemplos dentro de la novela Lord of the Flies de William Golding, de manera que siguen una secuencia dentro del argumento de la novela. Es llamativo que si en efecto estamos hablando de la destrucción de una sociedad que crean esos niños, la concepción del juego y cómo va evolucionando hasta llegar a su negación y va en paralelo a la propia destrucción de la sociedad que ellos crearon. Por tanto, el juego tiene una doble cara. Es cierto que en efecto es un elemento básico dentro de la formación de los niños, pero interpretado de una forma incorrecta puede llegar a manipulación, a poder y a violencia. Es decir, el juego no siempre es inofensivo, puede llegar a tener consecuencias graves cuando hay una mala interpretación del mismo o cuando se traspasan marcos éticos y morales. De hecho, el juego, en efecto, se plantea en esta novela que no siempre es una actividad inocua y no siempre es neutral. Nada más, muchas gracias por su atención. Un saludo.